Hola, muy buenas tardes, buenas noches, para quienes nos están acompañando el día de hoy. Estamos haciendo nuestro primer en vivo de este año. Es parte de un programa que queremos empezar a hacer para todos los que son fans del anime, el cómic, los videojuegos, la ciencia ficción y la fantasía. Y vamos a ir tocando temas diferentes, que esperemos sea de su gusto. Me presento, soy Oscar, soy de Dual City y hoy me acompaña mi amigo Diego, que es todo un experto especialmente en el anime y también es psicólogo, así que me gustaría, Diego, si tú nos haces el favor de presentarte. Diego. Sí, claro que sí. Mi Ok. nombre es Diego Zunzunegui, yo soy psicólogo, soy maestro en terapia familiar. Ya llevo ah, 13 años, en junio voy a cumplir 13 años ya ejerciendo como terapeuta. He trabajado en la consulta privada, dando clases, en el hospital psiquiátrico de aquí de Puebla, el Batán, y en la Secretaría de Salud. Y pues también soy muy fan del anime y también de ciencia ficción y todos estos temas, ¿no? Entonces, pues, ese soy yo. Mucho gusto Un gusto tenerte estar y que nos aquí. acompañes, Diego. De Hola hecho, otra esa es la vez. intención, que vayamos a tener varias interacciones con esto. Y bueno, pues el tema de hoy, con el que vamos a empezar esta serie de programas, que ojalá sean muchos, es el tema de Star Wars, un clásico para casi todos, para la ciencia ficción, un tanto para la fantasía, y que bueno, que es tal vez una del fandom más grande que existe, es una de las comunidades que han abarcado eh, casi todos los lugares del mundo, ¿no? De hecho, hay gente que es fan de Star Wars, aunque no sea fan ni del anime, de los cómics, de los videojuegos. O sea, así de grande su impacto cultural que tiene esta franquicia, que surgió prácticamente a finales de los 70s, la década de los 80s, y marcó toda una generación y diferentes generaciones a través de los tiempos, y además tal vez es la franquicia más importante hoy en día de la empresa Disney. No sé si tú quieras aportar algo en este sentido, Diego, sobre lo que es Star Wars. Pues creo que, o sea, como tú lo acabas de decir, marcó una generación en los 70s, ya ha marcado muchas generaciones, porque creo que pues su historia es como, pues atemporal, ¿no? Es como esta historia del camino del héroe que se va viendo como seducido entre el bien y el mal y va viviendo tragedias y situaciones, y son protagonistas con los que muchas personas, muchas culturas, pues se pueden ir relacionando, ¿no? Y aparte creo que eh, pues Lucas como que supo explotar muy bien todo Star Wars, porque Star Wars, como decíamos hace unos momentos, no es así un universo muy amplio, porque son las películas, son las series animadas, son los spin-offs, son los cómics, son los videojuegos, que además muchos son canónicos, ¿no? Entonces es muy, muy amplio su universo. También hay muchas figuras de acción, hay mucho coleccionismo de Star Wars, entonces creo que eh, pues es lo que yo puedo aportar en ese sentido. O sea, creo que todo el mundo conoce Star Wars, como tú dijiste. A lo mejor no te puede gustar el anime, el manga, otros Exactamente. medios, pero Star Wars lo ubicas, ¿no? O sea, aunque no te guste, pero todo el mundo lo ubica. Digo, por algo tiene un día especial, ¿no? Y por algo, pues se va a celebrar ese día, entonces, pues creo que es muy importante la saga. Sí, exactamente. Star Wars es todo un fenómeno y lo ha sido prácticamente las últimas décadas. Y la razón, obviamente, por lo que empezamos este especial en esta época es porque se acerca obviamente el día de Star Wars, que es el 4 de mayo, que ya se ha vuelto oficial esta celebración en muchas partes del mundo, en muchos lugares. Aquí mismo en Puebla va a haber muchos lugares donde se va a llevar estos festejos. Y bueno, además, por primera vez que yo tenga sabido, durante los eventos de la feria, que es uno de los eventos más importantes aquí en Puebla, va a haber un evento, vamos a llevar un evento especial ahí con la gente del planetario. Los invitamos también, si gustan asistir, este sábado 4 de mayo vamos a celebrar el día de Star Wars. Y bueno, yo creo que podríamos empezar, Diego, nuestra charla
de este día, platicando una cuestión a lo mejor interesante. ¿De dónde surge el tema de el día de Star Wars? O sea, yo sé que podríamos empezar sobre la franquicia, pero la mayoría de la gente sabe bastante bien. Es difícil encontrar a alguien en el planeta que no sepa qué es Star Wars, ¿verdad? Entonces, a lo mejor para lo que, pero lo curioso es por qué el 4 de mayo es el día de Star Wars. Esa es una curiosidad bien, bien especial y que creo que no todo el mundo lo sabe. Primero que nada, no tiene nada que ver con un momento en específico de la franquicia, sino curiosamente con una cuestión de la fonética inglesa. Es May the Fourth, que es como decir mayo 4, pero en inglés May the Fourth le suena muy parecido a la frase de la fuerza está contigo. Y esto es muy curioso porque realmente te habla de que el día de Star Wars es un elemento muy simbólico de la cultura no nada más la norteamericana, también es la inglesa, pero especialmente la norteamericana, en este fenómeno cultural que tienen con el lenguaje, con acortar y con este funcionamiento que tienen de juegos de palabras que me parece que no se presenta en la lengua española, o no de la manera que se les presenta a los norteamericanos. ¿Tú qué opinas de esto, Diego? Me gustaría escuchar tu opinión desde la vista de la psicología. Pues creo yo que, o sea, para ir aterrizando esa parte, como tú dices, tiene que ver con una cuestión fonética, ¿no? En el español, por ejemplo, hablando en términos psicoanalíticos, los juegos de palabras son muy interesantes, ¿no? Porque pueden decir muchas cosas, la forma en la que algo se dice, la forma que se acentúa algo, la fuerza que se le da, el ritmo, la velocidad, la cadencia, pues tiene muchas formas de jugar el español, ¿no? Pero el inglés también. Y creo yo que el hecho de que pues alguien haya tenido como ese tino de que haya escuchado el May the Fourth, pues prácticamente sea como muy similar a decir May the Force be with you, o sea, esa primera parte de la frase, pues habla del impacto cultural que ha tenido Star Wars, ¿no? O sea, como te decía, creo que, mira, hablando de la fuerza precisamente, creo que ese es uno de los elementos centrales, ¿no? De esta saga, porque prácticamente la saga en su historia, y tú me corriges si me equivoco, o otras personas que nos vean, que nos vayan corrigiendo, pues tiene como punto de partida así la historia de Anakin, pero la historia de Anakin nace precisamente porque ven en él como esta proximidad con la fuerza, ¿no? Que la fuerza es como esta parte como mística, espiritual que va tomando Star Wars, tal vez rayando un poco en lo religioso, ¿no? Como en este sentido de estas personas que están en contacto como con algo más, porque si mal no recuerdo, la fuerza es como esta presencia, valga la redundancia, omnipresente, omnisciente, que está en todos lados del universo, ¿no? Y que ciertas personas, ya sea por entrenamiento o por cuestión natural, pues pueden acceder a ella, ¿no? Y obtener ciertas habilidades, poderes, demás cosas, ¿no? Entonces creo yo que esta cuestión como del misticismo, del pensar o creer que hay algo más allá de nosotros, algo que nos une, que nos conecta, que es también algo muy interesante de la fuerza, ¿no? Si mal no recuerdo, creo que es en La venganza de los Sith, cuando empiezan a matar a todos los Jedi, el maestro Yoda va sintiendo cómo los está matando a todos, ¿no? O sea, es como esta idea de conexión entre varios, entre un grupo. Entonces, creo que eso ha sido uno como de los pues aciertos de Lucas y también como el impacto, uno de los tantos impactos que ha tenido Star Wars en esa parte, ¿no? O sea, que la palabra o que la cuestión de la fuerza, o sea, ya lo asimilas, lo, lo tienes muy identificado con Star Wars. Entonces creo que por eso el hecho de que haya un día de Star Wars, que es una cuestión de la fonética o de este juego de palabras, es más bien un reflejo de todo el impacto pues social y cultural que ha tenido Star Wars en muchas generaciones. Cierto, muy cierto, y qué bueno que lo tocas. De hecho, es curioso porque aunque uno podría pensar que Star Wars sería como el buque insignia de la ciencia ficción,
Pues curiosamente es una de las series más alejadas de, si vamos a ser estrictos sobre lo que definiríamos como ciencia ficción. ¿Por qué? Porque curiosamente a veces está más emparentado con la fantasía, con las temáticas de fantasía, con otro tipo de cuestiones que pertenecen a otro tipo de género de literatura, de cine, pero que está ubicado en el espacio. Esto es lo que lo cataloga como un elemento, uno de los elementos más importantes de este género. Claro, lo posiciona en este sentido porque por el éxito tan grande que ha tenido, ¿no? Y por todas las repercusiones y lo que influenció en este sentido históricamente, Star Wars fue y abrió las puertas a la ciencia ficción en el cine y en la televisión de una manera como nunca se le había visto antes. Pero lo que comentas es muy cierto. A fin de cuentas, el fundamento o básicamente como la espina dorsal de la historia principal o canónica de Star Wars, se fundamenta básicamente en el concepto de un estado espiritual y en una lucha que se parecería más bien no a una guerra tecnológica, sino a una lucha, a un combate constante entre las fuerzas del bien y el mal. Podrías emparentar mucho más a veces Star Wars con una cuestión cercana a la Biblia, en esta lucha entre el mal y el bien, totalmente, o sea, no hay puntos medios, o sea, o eres bueno, bueno, o eres malo, malo, o sea, los Jedi son lo más cercano a lo que parecerían a los ángeles, los Sith son como los demonios, los Jedi son inmaculados, buscan el bien de los demás, están en ese viaje de proteger a eso, y tienen que dejar y sacrificar una serie de cuestiones para los cuales adquieren esta fuerza que les da un poder más allá de lo que tienen la mayoría de los seres normales en esa galaxia. Acto contrario, los Sith son seres que buscan la maldad, buscan el control, buscan, digo, no es algunos partidos podrían entrar en eso, pero buscan básicamente tener un alto control de las personas. Nunca te justifican una meta específica como pueden ser otro tipo de series que te hablan básicamente de que el malvado tiene un objetivo en particular. Aquí el objetivo es una guerra que es prácticamente te lo plantean como una guerra santa, donde ambas fuerzas se enfrentan constantemente y que por desgracia la mayoría de los que no son ni Sith ni Jedi terminan siendo carne de cañón, o sea, prácticamente quedan en medio de esta terrible guerra que abarca muchos planetas, muchas culturas y que de una o de otra manera terminan teniendo la necesidad de tomar partido y es por lo que se desarrolla esta guerra a nivel planetario, ¿no? Y bueno, George Lucas realmente, pensemos que cuando escribe esta obra, básicamente cuando se va a presentar al cine, pues viene muy influenciado básicamente de la cultura de los 70s, ¿no? La cultura básicamente, pues si lo quieren llamar hippie, básicamente el concepto espiritual era muy movido en ese momento. Y también hay otra cuestión, Star Wars tiene una influencia muy fuerte de la cultura japonesa. De hecho, el concepto del Jedi, para complementar la idea, además de este caballero religioso, este caballero que se parece a un templario, también tiene un elemento todavía también terriblemente fuerte culturalmente asiático, que es que George Lucas está muy influenciada por el tema de los samuráis, por el cine de Kurosawa, y entonces, de alguna manera, también hay una influencia básicamente del guerrero tradicional, del guerrero honesto, de este guerrero totalmente honorable, que va a luchar por el bien básicamente y sacar adelante a todos los que se encuentran en ese espacio que él considera que necesita protección. Sí, pues creo que, o sea, ahorita como vas diciendo todo eso, creo que hay muchos elementos de Star Wars. Creo que al final toda gran obra, si uno le pone atención, pues encuentra influencias de otras grandes obras, ¿no? O sea, creo que en Star Wars se ven estos elementos, como tú dices, más cercanos a la cuestión
religiosa, ¿no? La cuestión mística. Creo que también tiene ahí un gran factor, o sea, como tú lo decías en broma, de estos partidos políticos que parecen Siths, también hay una cuestión política ahí muy fuerte, ¿no? O sea, la cuestión del imperio, de la república, de la Claro, rebelión, o sea, como toda esta cuestión de una constante como guerra y que no es distante de lo que vivimos culturalmente a veces década con década, o sea, ahorita en estos momentos México no está en una guerra tal cual, pero pues partes del mundo están en guerra, no están en un conflicto armado eh, ya desde hace años claro. que pues no nos deja como ser ajenos, ¿no? A la situación de la guerra, de los conflictos bélicos, ¿no? Y creo que también, bueno, ahorita que mencionas la cuestión también de la habilidad es muy interesante porque si mal no recuerdo, ya me corriges tú y los demás si me equivoco, Duna, que también en estos últimos años agarró mucha fuerza por la adaptación que hizo Denis Villeneuve con Timothy y con una gran influencia para Lucas, ¿no? O sea, de hecho las historias prácticamente son paralelismos, ¿no? Y Duna creo que se asemeja todavía más a muchos pasajes bíblicos, ¿no? En el sentido de que el lugar en el que se desarrollan las cuestiones políticas, digo, yo he leído la Biblia y a veces la voy leyendo porque es muy interesante, o sea, creo que tiene un conocimiento que en realidad no es tan ortodoxo como muchas personas o como ciertas instituciones lo manejan, ¿no? Refiriéndome a la Iglesia Católica, pero sino que habla de muchos lugares en sentido político también, cómo establecer relaciones, cómo manejar estructuras de poder, la cuestión de la rebelión, de la obediencia, las cuestiones familiares que también se ponen mucho juego en Star Wars, ¿no? Y en Duna también, pero regresando más a Star Wars, creo que va quedando claro todas estas partes del camino del guerrero, como tú dices, ¿no? La cuestión del bien y el mal, que más bien yo no diría que son como unas cuestiones de bien o mal, sino que diría que son más bien unas cuestiones del obedecer y del desobedecer, ¿no? Creo que en esto también hay como muchos puntos a destacar. Por ejemplo, en los Jedi, como tú dices, prácticamente los Jedi toman votos de sacerdotes, ¿no? O sea, no pueden casarse, no pueden tener hijos, eh, pues pasa lo que pasó con Anakin, ¿no? Porque también ahí la pregunta sería, bueno, ¿qué tanto tal vez tanta represión, tanto voto de castidad, tanta como pues santurronería, por así decirlo, fue lo que también ayudó o fue provocando que Anakin tomara ese camino, ¿no? Porque Anakin, pues es un niño que viene de una historia muy complicada, ¿no? Primero esclavo, luego su madre muere, ¿no? Lo ve en toda esta, como en esta cuestión de la conexión con la fuerza, puede ver de manera anticipada la muerte de su mamá, luego cuando Padme también muere, ¿no? O sea, toda esta cuestión que sucede también con que si lo nombren maestro Jedi o no, o sea, va viviendo una historia muy, muy complicada, ¿no? Y entonces creo que eso también va resaltando ahí, ¿no? Porque también esta historia como de el elegido, pues es como parte de muchas cuestiones de la cultura occidental, ¿no? La Biblia bien lo plantea, ¿no? En cuanto a Cristo, ¿no? El elegido, ¿no? En Duna igual, de Paul Atreides es como el elegido y todas las historias tienen como esa parte, ¿no? Neogénesis Evangelion, Shinji como que viene a ser el elegido, que habla a todos, ¿no? Y creo que eso es parte de nuestra cultura. Fíjate que tocas temas muy interesantes que de hecho me parece que vale la pena primero mencionar lo que mencionas. Star Wars pues es el clásico ejemplo de lo que se le llama el camino del héroe, ¿no? Que es, lo ves reflejado en todas las historias occidentales, llámese libros, películas, novelas, hasta leyendas, ¿no? Desde el Cid Campeador hasta las novelas de caballería, el viaje del héroe es muy parecido para nosotros los occidentales y pues básicamente el viaje de Luke Skywalker es, a fin de cuentas no es otra cosa más que el viaje del héroe completamente traducido en este sentido, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo porque además la Biblia, pues básicamente es el primer libro o de los primeros libros que te fundamentan a nivel occidental. Y lo digo a nivel occidental porque antes de la Biblia hay otros libros de culturas asiáticas,
y algunas que te hablan del camino del héroe, ¿no? Es un camino muy marcado que tiene muchos simbolismos al comportamiento y al pensamiento humano. Irónicamente, a veces, para el otro día estaba escuchando un tema muy interesante y tiene toda la razón, aunque, y por eso hago tanto mención para lo que es, bueno, es tan difícil la palabra occidental, porque ¿qué significa occidental? Sino cuando nada más es un demérito de un punto geográfico, pero para lo que entendemos que somos el producto de esta cultura que es una secuencia del Imperio Romano y del europeo que llega a América y todo eso, bla, 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 y que le ponemos la etiqueta de Occidente, pues ese es digamos, el camino del héroe. Pero para Asia, básicamente para muchas culturas asiáticas, el camino del héroe a veces se manifiesta de otras maneras y con otros caminos. Yo creo que ese es uno de los temas que tal vez más adelante, porque nos podemos dar programas enteros hablando de este tema, eso es lo que tiene muy, muy interesante del anime. El camino del héroe no es exactamente el mismo en el anime y en las culturas japonesas, ni chinas, ni coreanas. Hay algunas diferencias, no siempre es ese camino tan determinante. El héroe a veces tiene otras variables y otras pérdidas y otras ganancias. Por eso el anime, pues como tú lo dijiste, podemos hablar de varias series donde este camino en nada se parece al occidental y por eso cuando nosotros vemos anime, pues nos parece terriblemente fresco, ¿no? Pero por otro lado, regresando a Star Wars, porque nos podemos perder, o sea, yo sé que a ti te encanta el anime, a mí me encanta el anime, y por cierto, queremos anunciar que nuestro próximo programa del que vamos a hablar, el próximo será de anime, vamos a hablar de una serie muy icónica y que ahorita es muy nueva que se llama Pluto, entonces, pero eso lo anunciaremos para nuestro siguiente programa. Pero para no desviarme del tema, mencionaste varias cosas que hay. Uno es el camino del héroe. Dos, el tema de la Biblia. O sea, lo ves repetido ahí prácticamente. O sea, yo creo que por eso le hace clic a mucha gente. O sea, es la historia que te han contado 20,000 veces de diferentes maneras y que a lo mejor ya no te gusta, pero a mí me parece que es como esa comida que te prepara ese chef que le da un giro diferente y aunque sigues comiendo lo mismo, tú sientes que es una gran novedad, ¿no? Entonces, Star Wars en ese sentido, si, como lo dices, tú puedes encontrar muchas de las cuestiones del héroe en este proceso, ¿no? Ahora, también mencionaste algo muy importante, una de las series que es un tema realmente para toda la gente que le gusta y que, que está muy clavado en los temas sobre los géneros literarios y los géneros, llámese la ciencia ficción y esto, y es Dunas o Dune de Frank Herbert, pues básicamente es considerado como uno de los grandes pilares de la ciencia ficción. Al contrario a lo que acabo de decir, que Star Wars entra en la duda de la gente que es especialista en estos temas, de decir, realmente no es ciencia ficción, no es la ciencia ficción más soft que puedas encontrar, Dune es el lado contrario de la moneda, ¿no? De hecho, hay gente que todavía llega a decir el argumento, y ese es un tema muy debatido en algunos redes, de que Dune es como el padre de la ciencia ficción para muchos, es el padre de la ciencia ficción para todos los demás géneros y que terminó influenciando. Y uno de ellos, y eso es muy cierto, es el caso de Star Wars. La diferencia básicamente es que, ¿cómo lo podríamos decir sin que esto suene sin que esto suene que no estoy tratando de atacar Star Wars? No lo estoy atacando, pero cuando Dune sale, se vuelve, pues es el exitazo, es el libro de libros, ¿no? Y tiene una saga de más y más libros, es así considerado como uno de, prácticamente la ciencia ficción es como el Señor de los Anillos de Tolkien, así de relevante es la obra. Pero ha tenido una malísima suerte en el momento en que han querido volcarla al cine, a la televisión, o sea, ahorita acaba de salir la segunda película que se acaba de estrenar este año, de hecho todavía creo que hay todavía en cartelera puede ser que la encuentren.
está bastante bien hecha, ha sido muy aclamada. La primera parte estuvo tuvo muy buenos números, pero antes de eso, hay historias terribles de tropiezos muy grandes, con presupuestos muy grandes que no lograron cuajar, porque la Mm, historia es terriblemente compleja y nunca hubo ni la tecnología ni los recursos para llegar a su conclusión, y no es por falta de talento. O sea, hubo gente detrás de ellos del talento de Jodorowsky, o gente del talento artístico como Mobius, que ujú. es para los cómics, es casi una de los hombres más importantes, de los dibujantes más importantes en el cómic europeo, y sin embargo no llegaron a buena tierra. Acto contrario, Star Wars, que nunca fue un libro. O sea, siempre estuvo en la mente de George Lucas y lo hizo un guión. O sea, nunca hubo un libro. O sea, yo te sé que te venden un libro, pero pues es una adaptación de la película, pero nunca fue un libro. Fue algo que tenía George Lucas, lo quiso llevar al cine. De hecho, él ya había experimentado en el tema de la ciencia ficción con una película previa que se llama THX, que no le fue muy bien, Ajá. aunque también fue muy interesante. Y Dune se estrena, bueno, el libro sale en 1965. Entonces, para básicamente, cómo no tener esa influencia, si George Lucas lo vivió prácticamente en su momento de más estreno, ¿no? Simplemente para que pensemos la valía de como libro de Dune, es que fue el premio Nebula en 1965, el premio Hugo en el 66. Son los premios más grandes de la ciencia ficción que se da a la literatura en ese sentido, ¿no? A la ciencia ficción, obviamente. Entonces, obviamente, es todo un tema. Realmente ahorita, por ejemplo, podríamos hablar de toda la influencia que tú ves reflejada en Star Wars, y yo creo que como tú lo mencionaste es muy claramente, especialmente esta parte religiosa, esta parte espiritual, esta parte mística. Yo creo que lo ves inmediatamente transformado ahí, ¿no? De hecho, yo creo que Dune todavía profundiza más en ese aspecto, en ese mundo sobre la cuestión espiritual, ¿no? Dune es una serie compleja en ese sentido, ¿no? Y lo otro que también mencionabas un poco, pues, también es un reflejo a fin de cuentas de las cuestiones políticas. Lo vamos a ver en las primeras trilogías. No me quisiera meter mucho ahorita en ese tema porque siempre es un tema candente ahorita. No tengo problema, en Mm. algún momento podemos platicarlo, pero no me quisiera desviar mucho del tema de Star Wars. Pero es cierto, también ahí puedes ver reflejada alguna de las cuestiones de los temas políticos y las diferencias ideológicas y las consecuencias a las cuales se puede llegar. Veámoslo como el tema como Ucrania y algunos lugares ahorita en el mundo, ¿no? O el Medio Oriente. Entonces, pero déjame hacerte un comentario porque me pareció muy interesante que retomaras el tema político, porque quisiera hacer una nota. No sé si lo sepas en ese sentido, pero la política tuvo algo que ver, y de alguna manera, de una manera muy singular, en la creación del día de Star Wars. No sé si lo sabes. No, no sabía. No, no lo sabes. Ok, no te preocupes. Esto es algo muy curioso porque pues, casi nadie no lo mencionan en muchos lados. Realmente, el día de Star Wars debería ser el 25 de mayo. El 25 de mayo de 1977 se estrenó por primera vez Star Wars, se presentó a los cines. Y lo lógico es que debería ser el 25 de mayo, sin embargo, no lo festejan. Irónicamente, se le festeja como el día, es el día que se le homenajea al geek. Entonces, pues bueno, de alguna manera, pero viene por el tema de Star Wars, es el Día Internacional del Geek, o de los geeks, que es el fan de las cuestiones de ciencia ficción, cómics y en este sentido, ¿no? Pero lo curioso, por la primera mención que se tiene recuerdo de donde surge el tema de May the Force, tiene que ver curiosamente con Margaret Thatcher, la famosa primer Oh, ministro la dama de ayer. Ajá. Inglaterra, también conocida y que la describe muy bien su apodo, la Dama de Hierro,
una mujer que junto con Ronald Reagan se encargaron de cambiar el mundo, y muchos de los defectos que hoy tenemos son gracias a ellos. Esta globalización carnívora también viene mucho de esos momentos que ellos vivieron y que cambiaron el mundo, ¿no? Pero bueno, curiosamente tiene que ver con Margaret Thatcher, que te aseguro que no creo que haya llegado a ver en la de Star Wars, pero tuvo que ver con una cuestión muy curiosa. Cuando Margaret Thatcher sube al gobierno, gana por primera vez y entra al gobierno, gana un domingo 3. Entonces, al día siguiente iba a tomar el poder y su partido, que es el Partido Conservador inglés, decide publicar, hacerle una felicitación y hacer una publicación en el diario británico London Evening News con la frase "May the 4th be with you, Maggie", que es algo así que o sea, que el 4 te acompañe, Maggie, felicitaciones, que el 4 de mayo te acompañe, porque es como decir, y de hecho el símbolo era así, ponerlos el 4, ¿no? Entonces, era algo así, a partir del 4 empiezas tú y empieza este nuevo gobierno, que era el gobierno del partido, de los conservadores, que además venían cambiando porque antes estaba el Partido Laborista, ¿no? Entonces hubo mucho auge en ese sentido. Fue la primera mujer, básicamente, primer ministro, entonces había mucho. Entonces esto fue la primera vez que este juego de palabras que tanto les gusta a los sajones, porque se presta el inglés para eso, no, el español no se presta tanto, se presta de otras maneras, pero un ejemplo son los albures, es otro tipo de juego de palabras, ¿no? Pero este tipo de acortamientos del lenguaje en inglés se presta esto, y ahí es donde se presenta. Entonces, la primera vez que se empieza a usar este asunto es "May the 4th be with you, Maggie", que fue la primera frase. De hecho, después vuelve a haber una referencia más adelante que tiene que ver con una serie que no sé si llegaste a saber alguna vez, que era El Conde Pátula. No sé si llegaste a escuchar, era una serie Sí, muy sí me curiosa. tocó verla de niño. Sí, Sí, El Conde Pátula tuvo también, pegó con tuvo en su época, hoy creo que ya nadie se acuerda de ella. sí. Mm. No lo menciono mucho porque está difícil encontrarlo, pero hay un capítulo, pero además no tiene nada que ver. Los que vimos El Conde Pátula no lo vimos porque lo vimos doblado al español, entonces este fenómeno no pasa. Pero el capítulo en inglés hay un personaje que es un extraterrestre que llega y hace igual un juego de palabras con el 4 de mayo, porque le pregunta el extraterrestre qué día es, y el Conde Pátula dice que es 4 de mayo, y entonces el extraterrestre como que hace un juego de palabras confundiéndose. Y esa es la segunda mención donde, porque es que es curioso, es que el sonido les parece muy, muy peculiar. Y este juego empieza a funcionar, les empieza a hacer un poco más de ruido, pero no fue hasta el 2011 que se hace por primera vez el primer evento que curiosamente, para que veas que no había logrado tener una gran permanencia, se hace en Canadá, se hace en Ontario, Canadá, y es en una convención. Y es una convención que deciden hacer para celebrar Star Wars. Había caído cerca de un fin de semana y entonces pues soñaba muy bien, entonces lo agarraron como eslogan, "May the Force with you", y a partir de ahí fue un evento que trajo a muchos fans, hubo muchas actividades, y algo que pasa curiosamente, es un tema muy interesante, cómo a veces las convenciones o los eventos masivos son como el detonante social de varios cambios en la cultura que se va desarrollando. Y a partir de ahí se empezó a usar comercialmente, a los gringos les pareció muy interesante y se detonó. Ahora, hoy en día, prácticamente es uno de los días más importantes dentro de la comunidad geek, básicamente dentro de la comunidad del entretenimiento, y de las que aporta una cantidad y una afluencia de dinero muy grande. Pero ya me alargué un poco. Coméntame tú algo, Diego, ahora sobre esto. No, no te preocupes, pues tú habla tus anchas. Mira, pues es que creo que, como tú dices, o sea, la cuestión fonética tiene mucho que ver, y así como lo vas diciendo, pues puede tener diferentes orígenes, ¿no? O sea, el lenguaje, que a mí se me hace muy importante la cuestión del lenguaje, pues tiene muchos usos, ¿no? Y lo que se puede utilizar en cierto contexto,
a veces por una cuestión simplemente fonética se puede repetir en otros espacios, ¿no? Pero creo que el hecho de que se haya utilizado precisamente esa frase porque suena a May the Force be with you, a May the Fourth, ¿no? O sea, es prácticamente la primera parte. Eh, el que una simple fecha, por cómo se pronuncia en inglés, tenga tanta relevancia, pues habla de este fenómeno que es Star Wars, ¿no? O sea, creo que, como decías antes, Star Wars es muy conocido por todo el mundo, o sea, creo que no hay persona que no lo vea, que no lo haya escuchado, que alguna vez en su vida haya, pues, escuchado de esta saga de una u otra forma, precisamente por el impacto, ¿no? O sea, creo que retomando un poco lo que tú decías de las cuestiones culturales occidentales, eh, yo diría que más bien es occidental no por el sentido de la cuestión geográfica, sino que es occidental por la cuestión ideológica, ¿no? La cuestión filosófica y religiosa. O sea, a Occidente creo que se puede entender como toda esta parte del mundo que ha heredado o que se le ha impuesto, depende de a quién se le pregunte, la religión judeocristiana, ¿no? O sea, eso es como lo que conocemos como el mundo occidental tal cual, ¿no? Y Muy cierto, que muy ha cierto. permeado en todas partes y como lo mencionaba hace unos momentos, ¿no? Eh, la cuestión de la Biblia, se ve en Duna, se ve en Star Wars, o sea, se ven todas estas cuestiones, porque también, retomando un poco las cuestiones políticas, tiene mucho que ver también con las cuestiones familiares, o sea, la política y la familia lo vemos en todos lados, ¿no? Que si fulanito está en la presidencia municipal es porque su papá antes fue diputado, senador, presidente municipal, y así pasa en la política en México, pero en todos lados, ¿no? Por ejemplo, los Kennedy, toda una familia, una dinastía de políticos que mueren en circunstancias muy trágicas, pero vaya, y así podemos verlo en todos lados, ¿no? Como los reyes de Inglaterra que tuvieron su serie de Crown, que van mostrando como el desarrollo, ¿no? De cómo se va dando toda esta familia en el poder, va siempre de la mano, ¿no? Porque precisamente Claro, la cuestión bíblica habla pues precisamente de herederos, ¿no? De cómo ciertos hijos de ciertas personas que van de la mano de Dios obtienen tierra, obtienen poder, obtienen dinero, obtienen ganado, obtienen mucha descendencia y entonces van sosteniendo el poder ahí, ¿no? Pero esto no está exento de sus problemas, riñas, infidelidades, ¿no? Hasta muertes, ¿no? Asesinatos. Caín y Abel como que es la parte más explícita de la Biblia en ese sentido, ¿no? Pero creo que todos tienen esta cuestión de la riña, ¿no? Y en Star Wars también queda muy claro, o sea, la cuestión de Star Wars para mí también es muy importante y creo que también tiene este impacto cultural muy, muy fuerte, sí por la cuestión religiosa, por la cuestión mística, la cuestión del bien y el mal, porque también socialmente, retomando esta cuestión occidental, estamos muy enfocados a ver todo en blanco y negro, ¿no? Bueno o malo. O eres muy, muy bueno, como tú decías, o eres muy, muy malo, ¿no? Entonces tienes que elegir y de preferencia elige ser muy bueno, ¿no? Pero creo que también ahí se olvida que hay muchos matices, ¿no? Que hay muchos matices de gris en medio, ¿no? Y creo que como eso casi no se plantea en la vida diaria, en la expectativa o en lo que debiera ser, pero sí sucede, es muy interesante verlo plasmado en la pantalla, ¿no? Porque te ayuda a identificarte, como pasa en las novelas, ¿no? De está el claro. protagonista y el protagonista se enamora de fulanita, que es la muchacha de servicio y todas estas historias como muy apegadas a la cultura mexicana, pero también tienen sus, pues por así decirlo, sus tentaciones, ¿no? Que si la fulanita, hija de tal familia, que está güera, que también es rica, viene, le dice, oye, ¿qué pasó? Y entonces el otro dice, ay, bueno, puede ser que sí, ¿no? Y van ahí viendo como que qué pedo, ¿no? O que tienen problemas económicos o cosas así. O sea, en Star Wars, pues es un drama muy parecido a eso. O sea, vemos que entre Ujú. familiares se pelean, se mochan las manos, se andan matando, que entre primos ya se agarraron del chongo. O sea, es como puedes ver reflejado muchas cosas de Es la cierto. familia occidental en Star Wars, ¿no? Entonces creo que Ujú. eso ha ayudado, o sea, yo no sé si George Lucas supo el impacto que iba a tener su obra, pero hizo un muy buen retrato de la familia occidental en ese sentido, ¿no? O sea, muchos secretos, que eso también pasa en la familia, ¿no? En México ni se diga, o sea, si uno se echa un vistazo a su genograma y va y le pregunta a papá y a mamá de, oye, ¿qué pasó con el abuelo o la abuela? ¿O no tenías tú un hermano, un medio hermano? Pum, salen un chingo de cosas, ¿no? Que
pues sí, fíjate que el abuelo tuvo otras mujeres y tuvo otros hijos y que la abuela, fíjate que el tío no es hijo del abuelo, o sea, salen muchísimas cosas, ¿no? Que eso también pues, se ve reflejado un poco ahí, o sea, creo que eso también es importante y creo que también por eso ha impactado mucho en la cultura geek y ojo, tampoco no es por echarle tierra a Star Wars, eh, pero creo que supo presentar un drama que no Sí, cayera tan en lo telenovelesco, con un tinte de ciencia ficción para volverlo más interesante, porque también es interesante, o sea, creo que la cuestión de pensar en otros mundos, otras galaxias, como tú dices, la ciencia ficción ahí en Star Wars es muy, muy, muy light, o sea, en ningún momento explican lo de dar el salto claro, de un punto de la galaxia a otro, es como, Chewie, vámonos, ¿no? Y ¡fum! Se van, pero nunca explican por qué, nunca explican la física, la ciencia detrás de, como a lo mejor Duna pudiera hacerlo hasta cierto punto, u otras obras, ¿no? Por ejemplo, Volver al Futuro, pues todavía hay como que intentas hacer el esfuerzo, ¿no? claro. Y está esta cuestión de la paradoja del tiempo y espacio, bla, bla, bla. Pero en Star Wars es como, ok, está este drama que está muy padre, pero también metemos otra parte de las especies, por ejemplo, que hay muchos seres vivos muy diferentes a los humanos, pero que conviven, los sables de luz, que también esa es toda otra historia que está muy, muy chida, las naves, o sea, como que supo mezclar todos estos elementos donde todos se pueden enganchar de cualquier lado, o sea, por ejemplo, creo que a muchas personas les pasa que no les gusta Star Wars, no quieren aventarse las 9, 11 películas principales, pero si ven a Arturito, ven a BB-8, lo ubican y les gusta, ¿no? Porque son tiernos, igual Ujú. con el bebé Yoda, como le dicen, o sea, es como, ay, qué bonito está, ¿no? Es muy tierno, y entonces ves a un montón de niños y niñas que tienen al bebé 8, que tienen al bebé Yoda, y porque de alguna otra forma pueden identificarse, o sea, creo que eso es como lo que han sabido hacer eh, pues con Star Wars para irlo como creciendo tanto, ¿no? O sea, también videojuegos, o sea, no sé ya cuántos videojuegos hay que también son muy buenos, ¿no? Que también son canónicos, y a lo mejor ahí sí te permite otro tipo de experiencia, como solo los videojuegos lo pueden permitir, presentarte otras historias, mecánicas, sentir que eres tú, ¿no? Como más adentro de, ¿no? Pero bueno, eso es lo que te puedo decir en estos momentos. Fíjate que, bueno, María Fernanda Ibarra nos comenta que también dentro de estas series, por ejemplo, Interestelar, que también es una obra impresionante, ¿no? Una película Ah, muy, muy buena y que es el lado sí. contrario, ¿no? Es como que la ciencia ficción en el otro lado de la punta, ¿no? La ciencia por ciencia, ¿no? Y está muy bien. Déjame comentarte algo bien curioso hablando del lenguaje, que también nos diferencia del mundo, el mundo ibérico del mundo sajón. O sea, hay un problema con la traducción y esa diferencia en la traducción nos pone en un ángulo bien diferente porque cómo el lenguaje nos define, cómo el lenguaje nos cambia, cómo el lenguaje acomoda la cultura, ¿no? En inglés es sci-fi. Traducido realmente debería ser ficción científica, pero no fue traducido así para nosotros, se fue traducido como ciencia ficción. Y tú puedes decir, bueno, pues es casi lo mismo, ¿no? Suena lo mismo, pero hay algo bien curioso. Si tú dices en español ficción científica y pones ficción primero y científica, lo pone en un ámbito básicamente donde la ciencia no es tan relevante, simplemente es una ficción que a lo mejor tiene elementos de científicos o fundamentados en algún tipo de cosas. Pero para nosotros entonces, ciencia ficción empiezas con ciencia, entonces esto es algo que puedo palpar, algo que es cierto, algo que es eso, que a lo mejor es ficción porque todavía no se ha podido lograr. Y entonces genera una gran expectativa porque de esa manera la ciencia ficción, especialmente para los ciberparlantes, nos vemos desde otro ángulo totalmente. Lo partimos desde un sentimiento es una ciencia que a lo mejor es ficción porque todavía no se ha logrado llegar a cabo, pero puede ser que se cumpla en algún momento, ¿no? Lo quería mencionar por el tema del lenguaje, cómo el manejo de dos lenguas muy diferentes a veces nos van definiendo en esos caminos. Y lo otro que comentabas también me parece muy interesante. Fíjate que
hiciste ahorita un comentario que yo te voy a completar ahí la historia. Yo creo que George Lucas no... George Lucas es alguien que tiene mucha suerte, es el cuate que va y compra un boleto de la lotería y se la saca. Sí. Y te voy a explicar por qué. Porque sí es cierto, termina volviéndose una radiografía muy curiosa de una situación de una telenovela familiar, pero no era planteado de esa manera. Cuando George Lucas empieza primero que nada, cuando sale la primera película, empieza con una gran mentira, que a todos nos genera una gran expectativa y es capítulo 4 y estamos en tal, o sea, te dice casi, te hace entender que antes del momento de donde empieza Star Wars, que sería para nosotros los más viejos como la primera y que hoy en día se le considera el capítulo 4, te hace decir casi casi como que ya han pasado muchas cosas en el pasado y estás llegando en un momento determinante, o sea, estás llegando como quien entra a la mitad de la película. O sea, y eso era terriblemente raro en esa época. Hoy en día ese tipo de narrativa se ha empezado a tomar mucho y cada vez es más consciente, pero en ese momento de la historia, era rarísimo que tú llegaras y de pronto, y que de entrada salieran unas letras así gigantescas y te empezaran a contar lo que tú no has llegado a ver, que es así como, oye, pues yo pagué la entrada, ¿y dónde está la otra parte? ¿O esta es la segunda parte? ¿O qué pasó con esto? ¿No? Eso fue algo muy curioso. Entonces, la razón por lo que lo hace George Lucas en este sentido es porque casi nadie creía en el proyecto. De hecho, hay un trasfondo en una historia muy compleja de cómo se logra llevar a cabo la película, pero casi fue un acto de la suerte. Poco le faltó para que nunca hubiera llegado a ser producida. Ninguno de los estudios tenía interés en llevarse a cabo y tuvo un presupuesto muy limitado, tiempos muy limitados y George Lucas dijo, puta, tengo que contar la historia en un tiro, o sea, esto tengo que aventármelo en un rollo súper así y por eso su primer paso es como que te introduce en una historia que no existía. Y tampoco era cierto que tenía todo un contexto de atrás. Realmente lo que quería contar era una historia. De hecho, Star Wars, para ser mejor definida, es un western espacial. Star Wars está más emparentado con películas de Clint Eastwood, con películas de vaqueros, porque esa es la historia. Es el pistolero que llega al pueblo donde los malvados lo tienen bajo control y el pistolero tiene esa capacidad más allá de eso y desata el infierno en el pueblo para liberar a los demás, ¿no? O sea, tú podrías encontrar en la trama de la historia, ojo, de la primera, de Star Wars, la primera que le hice en el episodio 4, pues es un trama de vaqueros, o sea, tú le cambias las naves por caballos y los cascos por sombreros y sigue siendo una historia de vaqueros, pero es una historia de los vaqueros muy bien contada, ¿no? Las historias de vaqueros, pues uno de sus especialistas que era Clint Eastwood, pues y es Clint Eastwood, pues también hay cosas muy interesantes. Entonces, y además si lo sumas que viene con la influencia también de las historias de samuráis, que también es un tipo de historia de vaqueros, nada más que asiáticos, pues básicamente lo complementan todo. Pero entonces nunca creo que haya sido su intención hacer una narrativa sobre el personaje. Yo creo que sí, su héroe era Luke Skywalker, y entonces yo no, cuando George Lucas saca la primera, la saca en el viaje casi casi, es mi deseo, quiero hacerlo. Nunca pensó que iba a haber una segunda parte, no había un guión de una segunda parte. De hecho, si te das cuenta hasta cierto punto, la primera parte es autoconclusiva, la primera concluye, o sea, destruye la estrella de la muerte y todos somos felices y tan tan, porque no era la intención, o sea, hacer una segunda parte. Se vuelve un éxito como nunca nadie hubiera pensado y el lógico que pasa con cualquier cuestión en el cine o necesitamos una segunda parte, porque esto no nos vamos, esto es una mina de oro y la tenemos que excavar hasta que se acabe, ¿no? Y entonces George Lucas ahí empieza a pensar, bueno, ¿cómo lo armo para que este héroe que armé empiece a tener más interés? Y entonces yo creo que ahí es cuando entra y le cae el 20 de lo que tú estás diciendo. Pues voy a armar un drama familiar, porque los dramas familiares funcionan y porque, aunque los has visto muchísimas veces, les encanta. Digo, me llama muchísimo la atención que hoy en día la gente oiga TikToks que hace inteligencia artificial, donde te cuentan chismes y dramas
de parejas o de personas, porque pues el morbo nos gusta, ¿no? Es algo que nos llena en ese sentido. Y llega y hace otra producción impresionante con el Imperio Contraataca, lo logra ahí y luego cierra el arco, ¿no? Y cierra el arco, pero todo es constante a través de Luke Skywalker y todo el drama que se le genera a él. Cuando se acaba la tercera película, con el regreso del Jedi, pasa un periodo muy grande donde no hay películas. Para George Lucas había sido, ya la hice, ya completé, ya no hay más que pueda hacer. Y por muchos años hubo mucha presión para que volviera a hacer, hasta que por fin lograron convencerlo de que hiciera. Pero vuelvo a insistir, no fue porque, a diferencia de Herbert con Dunas, que traía todo un trasfondo, una serie de historias bien complejas, no lo tenía Lucas, entonces se tiene que reinventar. Bueno, hice esto, y ahora cómo me reconstruyo sobre este elemento. Y yo creo que George Lucas en ese momento retoma lo que tú acabas de decir y lo convierte en el telenovelón, pero impresionante. De hecho, hace algo muy curioso. Deja de convertirse en la saga de Luke Skywalker. Termina convirtiéndola con las primeras 3 películas, al ensamblarlas con las otras, las 3 primeras originales, las 3 nuevas más las 3 viejas, por decirlo de alguna manera, que se convertían en el episodio del 1 al 6, se vuelve el gran arco de Anakin Skywalker. Ya no es Luke Skywalker la historia, es el gran arco de Luke Skywalker. Decide que en ese momento tiene este acto del héroe, y el héroe se convierte, no es Luke Skywalker, es Anakin Skywalker, es el camino del héroe, que además hasta tiene un toque tipo como el de Dante, ¿no? Como este viaje del héroe que tiene que ir al infierno, que tiene que bajar a las profundidades, que tiene que pasar una serie de cosas, y lo vuelve un personaje súper interesante, ¿no? Y entonces se arma todo este viaje, y luego cuando deciden sacar las otras 3 que ya no tuvo nada que ver George Lucas, pues Disney agarra y se agarra de la misma cola, ¿no? Y dice, pues sigamos con el drama familiar. Y entonces, como dices, pues si el personaje, como decías, era la chica que hacía el servicio doméstico y se enamoró, pues para estas partes, porque ya se murió la chica, pues es que tenía una prima, o tenía X, o tenía descendientes, y todo se vuelve un gran drama familiar, ¿no? Porque entonces, con las últimas 3, que son el episodio 9, 10 y 11, no, no es el 7, 8 y 9, sí, el 7, 8 y 9, termina volviéndose pues el gran arco y el gran drama de los Skywalker. O sea, y ahorita es como que parte de la intención de Disney seguir un poco en esa línea, ¿no? Que yo creo que ya no le acaba de convencer a los fans, que ya no le acaba de cuajar totalmente, que yo creo que por eso hay tantas disyuntivas, pero Disney está, creo que, confiado en esa mecánica, ¿no? Está como en una lucha para tratar de decidir si entra por esa línea o le busca por otro camino. Pero ¿tú qué opinas? Es que sabes que ahorita con lo que vas diciendo, perdón que te interrumpa, o sea, creo que como que hay puntos ahí que creo yo que son importantes como, o por lo menos para mí decir, ¿no? O sea, tienes toda la razón, creo que yo también recuerdo esa historia de que George Lucas fue como lo voy a hacer por mis calzones, la primera película, Sí. y de hecho Mark Hamill, Harrison Ford no le tenían fe al proyecto, es como, pues a ver qué hace este loco, ¿no? Que también ahí Harrison Ford ha sido muy suertudo porque como que Sí. Han Solo le ayudó muchísimo a catapultarse, ¿no? También hizo Blade Runner, que Blade Runner nadie le tenía fe, ni Harrison Ford, ni creo que es de Y Ridley se volvió Scott, o sea, uno nadie, de ¿no? los íconos de la ciencia ficción, hablando de Sí, superestelares de la ciencia ficción. Blade Runner es el nos plus ultra del cyberpunk, ¿eh? exacto. Sí, ¿no? Y Blade Runner es un parteaguas en ese sentido, ¿no? Que Blade Runner también fue una gran influencia para los japoneses hablando de Ghost in the Shell y todas estas historias de cyberpunk, Exactamente. ¿no? Como de esta cuestión de qué es ser un ser humano, qué es una máquina, bla, bla, bla. O sea que también Star Wars como que ahí toca un poquito, ¿no? Con la cuestión de los androides, pero no profundiza tanto, ¿no? Pero bueno, o sea, Harrison Ford también es muy suertudo en ese sentido, ¿no? Sí. Porque se fue catapultando. ¿Y qué me Lucas dices de Indiana después se Jones? enfocó mucho en Indiana Jones, que también, sí, fue una franquicia, es una franquicia enorme, ¿no? O sea, creo que, como tú dices, o sea, supo como después qué dirigir,
pero creo que también ahí sí hubo un sentido, creo yo, como de, y me acuerdo mucho, no sé si tú seas fan de South Park, pero a mí me gusta muchísimo South Park, y hay unos episodios donde hacen mucho burla de George Lucas y de Steven Spielberg cuando hicieron estas remasterizaciones y revisiones de Indiana Jones, donde ya nada más querían el dinero por el dinero, ¿no? Y salen así molestando a Indiana de una forma horrible al personaje tal cual, ¿no? Eh, pero creo que sí se nota también mucho como esta cuestión de, pues del apetito, ¿no? De sacar el mayor dinero posible, porque, digo, a mí los primeros 6 episodios, y de hecho los primeros 6 y Rogue One es mi película favorita de Star Wars. Me Sí, encanta lo como mismo opino. cómo inicia, cómo la llaman y cómo termina. A Es mí me una joya. encantó, escena, o sea, como que tiene una tensión constante, sí, es como, creo que la actriz que es Felicity Jones actúa muy bien, o sea, sostiene muy bien toda la película, todos están como, o sea, es muy una joya de película, y creo que muy, muy bien para ir entrando al capítulo 4, ¿no? A una nueva esperanza, entonces está muy chido esa película. Pero sí siento yo, como tú dices, que los últimos episodios que ya van muy de la mano de Disney, se nota más como el rugido de tripas, ¿no? Así como de vamos a sacar Sí. esto, la mayor cantidad de lana que se pueda, y vamos a ordeñarlo a lo bestia, ¿no? Y creo que sí fue un grave error como que continuar con todo este pedo de los Skywalker, ¿no? Porque creo yo también que, por ejemplo, iniciamos hablando de la fuerza, las cuestiones culturales, pero también la cuestión del villano en toda historia es importante. O sea, no puede existir un héroe y no puede existir una historia de un héroe si no hay un gran villano, ¿no? Que lo sostenga, que lo Ujú. confronte, que sea el némesis. O sea, en todas las historias buenas existe un némesis y el némesis tiene que ser igual de interesante o más que el héroe para que el héroe tenga con qué combatir, ¿no? En Ujú. todas las historias, todas las culturas está eso, ¿no? Y Darth Vader lo logra, o sea, creo que Darth Vader, hablabas tú precisamente de esta cuestión del samurái, tiene muchos elementos, o sea, la armadura de Darth Vader es una armadura de Sí, samurái, ¿no? El el casco, casco. las sombreras, ¿no? Como la postura muy rígida. Y creo que esos elementos están muy bien mezclados porque también creo que hay que hablar un poco mucho de la estética de Star Wars. Creo que esa parte está muy bien lograda. O sea, Star Wars, a pesar de que episodio tras episodio va mejorando la parte técnica, la parte visual, Claro. tiene una estética que no puedes como negar. O sea, tú ves un personaje y dices, este es de la saga Star Wars, o sea, por algo, algún elemento lo va destacando, ¿no? Y Darth Vader que tiene esa parte, o sea, creo que la cuestión de ver a un tipo totalmente cubierto, ¿no? Como muy grande físicamente, y la voz de Earl Jones, creo que es el actor que da la voz Ajá. de Darth Vader, que ahí también está muy interesante porque son dos actores, ¿no? Es un actor para la voz y es otro actor que interpreta físicamente, que es el Ujú. actor que sale en La Naranja Mecánica, este grandote que carga al señor de la silla de ruedas, que esa película igual es muy buena, Ajá, pero bueno, es para otro exactamente. tema. Ajá. Bueno, y está metido también en estos temas porque él entrenó a Christopher Reeves para ponerse así de mame para Superman, ¿no? Pero, ajá, regresando. O sea, Sí, creo que porque se también Darth dedicaba al Vader logra videojuego. como el cometido, ¿no? Exactamente, entonces Darth Vader logra este cometido de ser como este villano y cuando le dan este giro, por así decirlo, en los primeros 3 episodios, ¿no? O sea, la historia de origen de Anakin, creo que ayudan mucho a cimentar como esta cuestión de cómo alguien que es el elegido cae en desgracia y luego se va redimiendo un poco al final con su hijo al ayudarlo en toda esta parte. Entonces creo que eso también creo que gusta mucho, ¿no? Como sociedad, como cultura, ver cómo las personas caen y tienen redención. Entonces creo que eso es otro de los grandes destinos de la saga. Y pues creo que por eso sale este meme, ¿no? Que se me hace muy chistoso. De Star Wars es el drama familiar de los Skywalker que se la pasan desmadrando a toda la galaxia, ¿no? En su drama familiar, Sí. como puede aplicarse para una colonia, ¿no? Son los vecinos que siempre se están peleando, agarrando del chongo y se están gritando de cosas y tienen la bocina hasta las 3 4 de la mañana. Entonces creo que también va pasando eso con los Es muy Skywalker, ¿no? cierto. Y sí, creo que lo que Es tú la familia decías, burrón de la por ejemplo, colonia. del lenguaje, Ujú. ándale, es esa familia que es un desmadre y dices, ya que se vaya, ¿no? Pero bueno, Sí, retomando un poco exactamente. del lenguaje y de Dante, de la Divina Comedia,
por ejemplo, la Divina Comedia inicia con una introducción bien interesante de cómo el autor, que si mal no recuerdo es argentino, batalló muchísimo para hacer una traducción que pudiera ser lo más fiel posible, pero que pudiera ser entendible también, ¿no? Entonces, creo que la cuestión también de la ciencia ficción y cómo se entiende en Latinoamérica o los países hispanoparlantes, me recuerdo mucho también algo que se plantea en Loki. No sé si has visto esta serie de Disney, pues la de Loki, el hermano de Thor. Ah, Hay no, un sí, personaje una que habla genialidad. precisamente de eso. De hecho, de lo Sí, mejor, cuando ¿eh? habla Ouroboros, ¿no? Sí, Sí. De hecho, creo, para mí es mi serie favorita, mi producción favorita de Marvel. Muchas sí, cosas, sí, sí. soy muy fan Yo de los espero con cómics, ansia yo la leí tercera Marvel mucho temporada tiempo, y es sí, afortunadamente lo único pero muchas salvable en los películas no últimos me años de gustan de Marvel, Marvel. ¿eh? Sí, 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 totalmente de acuerdo. Así De es. hecho, lanza al actor de Loki a un nivel impresionante. Está generando una línea de tiempo totalmente que no ni siquiera en los cómics existía. Súper interesante y que puede ser totalmente independiente del resto. O sea, no, no, estoy totalmente de acuerdo. Deberíamos hacer un programa por el tema de esa serie, de Loki. Vale la pena que un día hagamos un en vivo Sí, sobre el tema. Pues mira, déjame completar tu y idea en ese justo sentido. Ah, sí. iba comentando eso, nada más déjate comento esto porque hay un personaje que se llama Ouroboros y habla Ujú, precisamente de la ciencia ficción. O sea, Loki le pide en una parte que le explique cuál es la ujú, ciencia detrás de todo este desmadre como del espacio-tiempo, ¿no? Y entonces ujú. él le dice que la ciencia no le va a poder explicar, pero que la ficción sí, que donde la ciencia como que termina, la ficción, el por qué le ayuda, ¿no? Y creo que también ese por qué es lo que ha ayudado a que Star Wars sea lo que sea, ¿no? Porque como bien lo comentamos hace unos momentos, el cómo se mueve el alcohol milenario a la velocidad de la luz, a nadie le importa un carajo, sino el por qué se mueven así, o sea, un equipo y van a rescatar a todos los demás. O sea, creo que eso es lo importante y es lo que va como cimentando Star Wars en lo que es, ¿no? El por qué más que el cómo. Sí, claro. De hecho, déjame comentarte, el Star Wars tiene un tema ahí muy complejo con lo que es la ciencia. De hecho, este sábado 4 ahí en el planetario que vamos a tener el especial de Star Wars, vamos a tener una pequeña conferencia donde justamente vamos a hablar sobre la ciencia de Star Wars, sobre un tema muy complejo con ellos, porque por un lado, no aportaron prácticamente gran cosa a la ciencia, pero por otro lado, hay una línea de Star Wars que aportó como ninguna otra serie de ciencia ficción logró aportar a la ciencia que hoy en día disfrutamos todos hoy en día. Entonces, Star Wars logró curiosamente, en esta plática vamos a hablar un poco sobre esa circunstancia de cómo Star Wars está como situado en los dos polos diametralmente de ese espectro, de una ausencia total de ciencia y por el otro lado lograron la ciencia a un nivel que repercutió socialmente de una manera impresionante. Entonces, es una plática que vamos a tener este sábado. Digo, no me clavo ahorita mucho en ese tema. También después podemos hacer un video. El otro tema que mencionaste es que también quería completarte ese aspecto. Es cierto, totalmente, la representación japonesa es total en Darth Vader, o sea, es prácticamente un guerrero samurái en todo su sentido, toda su representación. Hasta el uso del sable en las primeras películas es como se maneja un sable japonés, no una espada occidental, curiosamente. Entonces, es muy, muy interesante este fenómeno y me parece que una de las cosas más interesantes de Star Wars y tal vez una de las más relevantes es exactamente Darth Vader. Más allá de todo este drama familiar y del personaje que es Anakin Skywalker, quitando de todo ese elemento, hay una cosa muy, muy importante y que ese es un 10 más un 1, como le pondrías en la escuela, o sea, chingón y te superaste. Desde la primera película eso le quedó muy claro a George Lucas y creó un malo como nunca, uno de los mejores malos de toda Mm. la historia en la narrativa del cine y de la ciencia ficción y de todo tipo. Y es que hay una cuestión muy importante.
mucha gente no se da cuenta, pero lo más difícil de hacer para que algo funcione es, es hacer el malo. El malo es lo que hace que sea exitoso una serie. Hacer héroes, cualquiera lo hace. Un héroe es, un héroe no tiene realmente mucha relevancia. El héroe es tan héroe como tan malo es el otro. Un héroe no puede parecer muy interesante si el héroe con el malo con el que batalla no es lo suficientemente interesante. Es como tú nunca notas qué tan blanco es un blanco hasta que no notas un negro totalmente oscuro, ¿sí? Porque si no se matizan en grises ahí las cuestiones. Stan Lee decía una cuestión muy interesante que era, algunas le preguntaban por qué luego los cómics tienen héroes tan malos, ¿no? Y le decía, es que la diferencia con los héroes es que tú haces un héroe, funciona, y nada más lo repites cada semana, o cada vez que tienes que sacar un cómic, pero tú tienes que crear un malo cada semana para que ese héroe batalle, y lo que pasa es que pues terminan agatándosete las ideas, o sea, no hay cosa más difícil que hacer un malo, es más fácil hacer un héroe, es algo muy complicado. Y de hecho, las grandes historias, las grandes que nos permean, que se nos mantiene en este sentimiento más profundo y que recordamos y que heredamos, pues recuérdenlo por sus malos. Star Wars no sería lo que es Star Wars sin Darth Vader. Podrías quitar a Luke Skywalker y a lo mejor podrías salvarlo con otro personaje, pero no lo podrías hacer sin Darth Vader. El Señor de los Anillos, tú quitas a Sauron y, pues sí, o sea, Frodo pudo haber sido otro, o sea, sí estuvo chido Frodo, buena onda, la camaradería y los X, pero sin Sauron, o sea, Sauron era lo que decías, wow, ¿no? Y así tú puedes irte a través de las grandes obras y de los grandes éxitos en ese sentido, para que tú puedas encontrar que básicamente la maldad de ese personaje que vas a crear es terriblemente importante. Hasta podrías reírte hasta el punto por el que empezamos un poco la charla, que es la Biblia. Pues quién es su malo, ¿no? ¿Quién es ese personaje que nos han planteado de una manera tan terrible, ¿no? Entonces, la generación de un malo en la narrativa de un guión de una historia se vuelve muy importante. En el mismo Indiana Jones, pues tomas a los nazis, porque a fin de cuentas han cuajado en el pensamiento humano de una manera de la historia muy profunda, que no lo han logrado con otros tipos de personajes históricos, ¿no? Y así lo vas viendo con otro tipo de series. Piénsenlo y van y observen a la narrativa del malo, lo importante y lo relevante que es. De hecho, es como la punta sobre lo cual gira ese disco que es esa historia, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, es lo que le termina pasando a las últimas 3 películas de Star Wars, a las 7, a la 8 y a la 9. Kylo Ren termina siendo terriblemente mediocre comparado con Darth Vader. No nada más eso, es como el niño sí, que está es en un que berriche, dices, no, o muy sea, tu jefe tibio. era tu jefe, güey, tú eres como ni la sombra de él, ¿no? Eso es muy terrible en ese sentido, ¿no? Y ahí es otra de las fallas que no acaban de cuajarle. No logra, Star Wars después de Darth Vader no logra fomentar un malo con la suficiente capacidad. Y las veces que logró más o menos tener cierta cercanía, se equivoca. Por ejemplo, el episodio que sería el episodio 4, que es el primero, que es donde empieza en teoría la historia. Cuando sacan a Darth Maul, logran conseguir un malo que más o menos estaba al nivel de Darth Vader. Y el hecho de que lo maten en la primera película es algo que fecha hoy todavía los fans no terminan de perdonar. Sí, o sea, el que se muera él y que también se muera el Jedi que es se me fue ahorita el nombre de momento, el que prácticamente adopta a Anakin Skywalker. Qui-Gon Jinn, exactamente. Pues hay un gran tema en ese sentido, o sea, ahí tenías para crecer un chorro y sin embargo le das cuerda en el primero, o sea, y sin embargo, bueno, pues fue tal vez de las cosas más memorables de esa
es que esta cuestión que hizo Star Wars de contar previos y después y adelante de una saga es bien complejo a veces para poder enumerar cronológicamente. No sabes si es el tiempo correcto de la realidad o el tiempo de la narrativa de la historia, ¿verdad? Pero bueno, entonces, nada más para aterrizar, no quería yo salir de esta plática sin mencionar el poder que es Darth Vader. Y lo planteó también que sigue siendo hasta la fecha, yo creo que es una de las imágenes más poderosas de Star Wars. Lo ves replicado todavía hoy en día, o sea, tú vas a cualquier evento, cualquier imagen y ves a Darth Vader y es Star Wars. Todavía puedes ver a Luke o a Akos y, sí, es referente a eso, pero no tiene ese poder que se ha mantenido por tanto tiempo. No sé, Sí, no sé pues si... creo que, como lo acabas de decir, o sea, creo que para ir como aterrizando, a lo mejor para ir terminando, si no salen otros temas Exactamente. importantes, sí, la cuestión del villano es fundamental, ¿no? O sea, como tú lo mencionas, por ejemplo, en Harry Potter está Voldemort, ¿no? Que sin la presencia y la amenaza constante de este Exacto. ser como tan oscuro, tan malo, Harry Potter pues ni siquiera existiría, ¿no? O sea, Harry Potter es lo que es y creo que eso también tiene mucho que ver, a ver, con dos sentidos, porque para mí la cuestión familiar no se puede sacar de la mesa, ¿no? O sea, en el sentido de que en este caso, en Star Wars, Darth Vader, pues sí tiene que ver también con esta cuestión, creo yo, metafórica de cómo es importante que los hijos se rebelen ante sus padres, ¿no? Que no los obedezcan, o sea, que ese paso de la infancia a la adultez va muchas veces, vaya, la adolescencia va de la mano de andarse peleando con los papás, de luchar por la libertad, de tomar un propio camino, ¿no? Que la película lo va planteando hasta cierto punto así, ¿no? Cuando Darth Vader se da cuenta que Luke es su hijo y lo invita a pasarse al lado oscuro, y que lo entrene y todo esto, pues es lo que muchas personas, muchos padres hacen, ¿no? De, bueno, hijo, ya vas a entrar a la universidad, pues estudia medicina como yo, o vuélvete dentista como yo, o cómo crees que te vas a volver músico, ¿no? O sea, te vas a morir de hambre, o sea, como estas historias también familiares de que los padres tienen mucho impacto en los hijos, pero parte de la adultez, que también tiene que ver con el camino del héroe, o sea, el camino del héroe, como Dante, como muchas historias lo plantean, es iniciar una persona con mucho potencial, va avanzando por la vida, encuentra un guión maestro y en algún momento tiene que desobedecer al maestro para forjar su propio camino, ¿no? Y entonces, de Star Wars también lo plantea, por ejemplo, Evangelion también lo plantea, ¿no? A veces yo tomo muchas referencias de Evangelion porque se me hace una obra muy interesante, muy completa, muy vasta, Sí. muy compleja, sí, pero es muy importante. Porque en Evangelion en realidad el enemigo no son los ángeles, el enemigo es el papá de Shinji, o sea, en realidad se trata de una rivalidad entre padre e hijo, ¿no? O sea, y esa es una historia constante en nuestra cultura, ¿no? De cómo se están peleando, de ver cómo obtienen esa libertad. Y ya regresando como un poco más al terreno de los cómics, de la metáfora, por ejemplo, Batman, ¿no? Lo que hace Frank Miller con Batman en El Caballero de la Noche regresa, esa historia se me hace muy, muy buena, si no han leído ese cómic o han visto las películas, véanlas, plantea Perfecto. exactamente esta cuestión de qué tanto Batman es Batman sin sus villanos, ¿no? O sea, Batman regresa por una necesidad de que Ciudad Gótica hay como unas pandillas y entonces somete a estas pandillas de mutantes, como se dicen, pero empiezan a surgir pues sus viejos villanos, ¿no? El Dos Caras y luego aparece el Claro. Guasón, Superman inclusive, o sea, y la cuestión que plantea el Guasón es muy interesante, ¿no? Y cómo extiende Frank Miller esta historia en las siguientes entregas de este universo, que se vuelve pues un universo tal cual en DC, eh, como que va cimentando más la idea, ¿no? De cómo el héroe necesita un villano que de cierta forma tenga una familiaridad, ya sea sanguínea o una cuestión en cuanto a la cercanía de su historia, ¿no? Como decía de Harry Potter, Voldemort no es familiar de Harry, pero gracias a que se entromete en la historia de Harry por el asesinato de sus padres y rebota el hechizo y todo este desmadre, están unidos, ¿no? El Guasón y Batman. Guasón queda en un estado catatónico porque Batman desaparece, pierde el sentido de vida, ¿no? Entonces, ahí hay una como gran complementariedad que para todos es importante, ¿no? Es como esta idea de que así como hay blanco, como tú dices,
para reconocer que tan blanco es un blanco, hay que meter un negro, ¿no? Y a veces, si no existe ese negro, no se puede reconocer la existencia de ese blanco, ¿no? Es también un rollo, pues, hasta filosófico, ¿no? O sea, que tan bueno es un bueno, que tan malo es un malo, que tan gris somos todos en realidad. Porque Exacto. también creo que como en el universo extendido de Star Wars, existe esta teoría o esta idea de que existen los Jedi grises, ¿no? O sea, que se formaron como Jedi, pero que en algún momento reconocieron como la existencia o la importancia más bien del lado oscuro de la fuerza, ¿no? Que los complementa, que son como los más poderosos. No sé si es canónico o no, pero la teoría en sí a mí se me hace muy interesante precisamente por eso. Pues mira, ahorita que lo mencionas, de hecho Disney quiere retomar ese camino un poco para tratar de reimpulsar a la serie que no ha logrado levantar los vuelos que ellos esperan. Y qué curioso que lo mencionas, porque es exactamente lo que quieren hacer con la nueva serie que presentan, donde siempre te hablaron que básicamente los Jedi y los Sith son como los dos extremos de la moneda, de esos puntos diametralmente opuestos que nunca se tocan, pero aquí lo que te plantean es ese tema como de la familia o del mismo origen, ¿no? Donde parece que básicamente hay una cuestión ahí donde surgen de un mismo punto o de los mismos Jedi surgen básicamente esta fuerza. Me parece que la nueva serie se llama Acólito, y que ya creo que se No. estrena este año, empiezan los primeros capítulos, es una serie que te plantea el origen de los Sith, me parece, en ese sentido, y yo creo que Disney quiere tomar ese camino. Y sobre lo que mencionas, básicamente el tema de la familia y eso, pues cuando es tomado, porque yo creo que es uno de los miedos más profundos que tenemos, ¿no? Esa siempre del extraño, pues es algo como externo, pero cuando es de la familia viene de lo interno, ¿no? Y es todo un tema, yo creo que para la narrativa. Tan es así que como tú lo acabas de mencionar, Batman es uno de los personajes donde es como para un programa en ese sentido, ¿no? Y hasta se ha mencionado una cercanía muy fuerte del Guasón o de alguno de los personajes con él en este sentido, en este vínculo, que genera un sentimiento que prácticamente es familiar, ¿no? En este viaje. Entonces, sí es todo un tema, qué bueno que lo mencionas. De hecho, siempre tu visión desde la psicología es muy interesante para ver estos ángulos que a veces se nos escapan, pero son esos ángulos lo que vuelven esas historias tan interesantes. Lo mismo pasa con Evangelion, lo que tú mencionas es cierto, no es realmente el tema de los ángeles, es esta lucha. Y de hecho deberíamos hacer un programa especial dedicado a Evangelion porque es todo un tema y Estás con hasta eso. la Sí, forma en que es está todo un escrito tema. el guionista y todo eso, también ahí es un reflejo de una serie de cuestiones personales que plasmó en la serie, ¿no? Entonces, debemos hacer un programa también de Evangelion. Y bueno, para no alargarnos mucho, ya nos colgamos Sí. un poquito más de la hora, no te quiero quitar mucho tiempo, nada más para cerrar un par de detalles rápido. No quiero dejar pasar el nombre del actor que hacía Star Wars, es David Prowse. También un día deberíamos hacer un poco, hablar sobre algunos temas más de Star Wars. Tiene una historia ahí muy compleja también de traición y eso desde la producción de Lucas y todo eso. Pero gracias a él pudimos tener ese malo tan impresionante. Era un hombre muy Oh, grande, muy fuerte. Al final Lucas no quiso que su voz se presentara, así que nunca pudimos escuchar su voz y por eso fue sustituido su voz en ese sentido por este otro gran actor que es James Earl Jones, ¿no? Que bueno, es un ícono de nuestra cultura, su voz, no nada más en esa, sino en otras series, ¿no? El señor ha sido privilegiado con una voz muy sí. profunda. Y ya nada más para cerrar, un último tema sobre la lingüística que fue con lo que empezábamos. Ahorita hay un nuevo movimiento de este tipo de cosas que se están mencionando sobre cómo juega el habla inglesa, y es que quieren que también, que están diciendo que bueno, si el 4 es el May the Force, nada más porque quiero agregarlo por el tema del día de Star Wars, también ya se está hablando y se está manejando en Estados Unidos que debería ser May the Sith, May the Fifth, que sería algo así como la revancha del Sith. Revenge, No. Revenge of the Fifth. O sea, Revenge of the Fifth sería como May 5th, que sería 5 de mayo. Y como el 5 de mayo para los gringos lo festejan y a veces un poco más que los mexicanos. Y hay una historia detrás de eso, ¿eh? No crean que es nada más porque no saben
nuestra cultura. Más bien nosotros no entendemos ahí unos detalles que pasan, pero también lo podemos hablar otra vez en algún otro programa. Y también hay quien dice, bueno, si ya nos vamos a ir al 5 de mayo, pues mejor el 6 suena más cercano, 6 suena así, ¿no? Entonces hay ahorita ya movimientos y todo eso, entonces no nos extrañe que después el 4 de mayo se convierta como la festividad de las fuerzas rebeldes y el 5 o el 6 se convierta en la festividad de las fuerzas del imperio. Pareciera que ahorita es la tendencia. Los primeros que impulsarían sería Disney, todos los comercios, porque pues sería otro día de merchandising muy importante, y pues así que yo lo veo como, lo menciono porque es algo que creo que se viene en punta, ya está pasando en Estados Unidos, tarde o temprano va a llegar con nosotros, así que es algo presente en el tema de lo de Star Wars. Y recordarles nuevamente, este sábado 4 de mayo vamos a estar en el Planetario de Puebla, vamos a tener de invitados a la Legión Rebelde. Nos hacen es el club oficial certificado por Lucas y hoy en día por Disney. Sus trajes tienen una calidad impresionante, donde Disney básicamente lo certifica como una réplica exacta de los trajes de las películas. No se pierdan, no tiene costo. Vamos a tener nuestra plática también sobre la ciencia en Star Wars, y también vamos a tener una exposición. Va a haber la oportunidad de que se saquen sus fotos. Además, el planetario va a presentar una bobina de Tesla. Para los que no sepan qué es una bobina de Tesla, es esta esfera que destella electricidad y todo, lo han de haber visto en algunas películas y eso, que se llama la bobina de Tesla por Nikola Tesla, básicamente, que es un productor de electricidad. Entonces va a haber una edición especial de Star Wars que vamos a tener este día, para que se puedan tomar fotos ahí de fondo con los rayos y eso, o sea, no se lo pueden perder para sus redes sociales. Y tenemos el concurso de cosplay. Va a haber 2 premios, va a haber 2 categorías, cosplay abierto, todos los que quieran ir, van a poder participar, y vamos a tener una categoría, un segundo concurso, que es el concurso de caracterizaciones de Star Wars. Ahí sí nada más puros trajes de Star Wars. Los jueces los van a hacer los miembros de la Legión, y entonces le vamos a dar un premios patrocinados por la Feria de Puebla. Va a haber entradas, pases a todas las actividades, entonces es un premio muy interesante, identikits de la feria y de patrocinadores que vamos a contar con ellos durante la feria. Y por último, les quiero comentar que va a haber accesos a los 50 primeros cosplays que lleguen para el concurso, con que lo reporten en la puerta número 1, que es la que da al lado del relicario, es la indicación que nos da la organización de la feria, para que puedan acceder sin costo. Entonces, los primeros 50 que lleguen, que entren por la puerta número 1, la que está a un costado del relicario, y que vienen al planetario, al evento de Dual City de Star Wars, tienen entrada gratis. Además, les recuerdo que el Disney Experience es gratis para todos los que vayan a la feria, entonces pues no lo desaprovechen. Hay bastantes cosas interesantes que ver, y agradecemos también obviamente a la gente de la feria, el Planetario de Puebla, que nos da la oportunidad de regresar a un lugar que fue nuestra sede por varios años, casi 3 años, y donde vivimos experiencias muy interesantes. Diego, disculpa el comercial, te agradezco mucho que nos hayas acompañado, y espero que esto sea cotidiano y que nos estemos viendo constantemente para temas muy interesantes. No sé si quieras decir algo, Diego. Nada, pues eso, que la gente vaya, invitarlos, que no se lo pierdan. Creo yo que va a estar muy chido. Aprovechen para convivir, para platicar esos espacios. Luego hacen mucha falta, ¿no? Creo que a veces no está fácil encontrar comunidad para echar la ñoñiza. Entonces, vayan, pásenselo bien, y pues creo que nada más hay que decir, más que pues que vayan, ¿no? Y reiterarles la invitación. Muchísimas gracias, Diego. Muchas gracias por tu tiempo. Un abrazo. Y muchas gracias a toda la audiencia que estuvo con nosotros, a todos los que nos escucharon, por pasar un ratito con nosotros. Y los esperamos por nuestro siguiente programa.
Gracias, que pasen una excelente noche. Hasta luego, Diego. Gracias a todos, que la fuerza esté con todos, nos estamos Que la viendo. fuerza esté con todos.